amigas, amigos, estudiantes de esta Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestros, maestras, académicos, trabajadores, me da mucho gusto estar con ustedes, lo digo de manera sincera. Les agradezco la invitación y las muestras de solidaridad y de afecto. Como aquí se ha dicho, nuestro país atraviesa por una de las crisis más severas en nuestra historia. Todos sabemos que las cosas no marchan bien en el país, en esto hay consenso, pero no todos alcanzamos a comprender cómo fue que caímos en esta decadencia. ¿Qué fue lo que nos llevó a esta grave crisis económica, de bienestar social, a esta crisis política, de inseguridad, de violencia? Nosotros sostenemos que esta tragedia nacional se originó a partir de que se impuso en nuestro país el modelo neoliberal, la política económica neoliberal, que en esencia ha significado una política de pillaje, de saqueo de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, para beneficio de una pequeña minoría que se han encumbrado, que se han hecho inmensamente ricos a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Esto es demostrable. Podemos dar muchos ejemplos. Pensemos que antes de la llegada al gobierno de Salinas de Gortari, solo había en México una familia que aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, la familia Garzazada. Esto de acuerdo a la revista Forbes de 1988. Con Salinas se inician las privatizaciones, se entregan las empresas públicas más importantes del país, se entregan todos los bancos, 18 instituciones financieras, se entregan todas las reservas mineras de la nación, reservas de oro, de plata, de cobre, y se lleva a cabo pues este traslado de dominio de bienes de la nación y del pueblo a particulares, allegados casi todos a Salinas de Gortari. Cuando termina el sexenio de Salinas, ya en la revista Forbes aparecen 24 mexicanos entre los hombres más ricos del mundo, con 44,000 millones de dólares de fortuna. 44,000 millones de dólares. De una familia al inicio del sexenio con 2,000 millones de dólares a 24
con 44.000 millones de dólares. Esto explica en mucho lo que está sucediendo actualmente en el país, porque este grupo no solo siguió acumulando bienes, dinero, sino que también acumuló en este tiempo poder político, al grado de que ahora están situados por encima de las instituciones. Ellos son los que realmente mandan en el país. Lo demás es puro cuento. Eso de que vivimos en un Estado de Derecho no es cierto. Vivimos en un Estado de cohecho, en un Estado de chueco. Eso de que las instituciones están al servicio del pueblo no es cierto. Este grupo es el que manda. Las instituciones están al servicio de esta minoría. Ellos son los que deciden sobre lo fundamental en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, en la Procuraduría, en Hacienda, en el IFE, en el TRIFE. Y como aquí lo mencionó muy bien el doctor Ahumada, este grupo de 30 personajes, 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos y 3 tecnócratas, tienen también el control de la mayoría de los medios de comunicación. Son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, en particular de la televisión. Y así dominan. No necesitan al ejército, no necesitan imponerse con la fuerza bruta, sino a través del control casi absoluto de los medios de comunicación. Ellos son los que tripulan la mente, el pensamiento de millones de mexicanos. Pensemos que en nuestro país el 80% de los mexicanos se enteran de las noticias por la televisión, y hay 2 consorcios, 2 monopolios, que son los que administran la ignorancia en el país. Ellos deciden qué informan, qué no informan, a quién alaban, a quién destruyen. Estos potentados, que yo denomino la mafia del poder en México, tienen también, y es un punto de vista que lo sostengo y espero que me entiendan, lo hago de manera muy respetuosa para quienes simpatizan con el PRI y con el PAN. Yo sostengo que esta mafia del poder, cuyo jefe es Carlos Salinas, tienen también bajo su control al PRI y al PAN, y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Es cosa nada más de recordar que en el 88, cuando el fraude electoral, el PAN le ayudó al PRI para que se legitimara Carlos Salinas de Gortari. En el 2006, el PRI le ayudó al PAN para que nos robaran la presidencia de la República. Yo digo que son lo mismo el PRI y el PAN, y eso lo podemos también probar. Se pelean cuando se trata de elecciones municipales, inclusive cuando se trata de elecciones en los estados, pero cuando se trata de
mantener el modelo neoliberal, la política de pillaje, el régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias. En eso siempre se ponen de acuerdo. Es cosa de pensar cómo durante el gobierno de Zedillo, cuando se decidió rescatar a los banqueros, cuando se decidió convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, pues se pusieron de acuerdo el PRI y el PAN. Y ahí tenemos esa deuda de cerca de 100.000 millones de dólares. Hemos pagado nada más de intereses de 1995 a la fecha alrededor de 500.000 millones de pesos y la deuda sigue igual. Recientemente, hace 2 días, volvió a aumentar el precio de las gasolinas y del diésel. ¿Quiénes acordaron estos aumentos? El PRI y el PAN. El aumento en el IVA fue también acordado por el PRI y por el PAN. Y ellos tienen, pues, acuerdos para que no cambie esta política económica. Nosotros, por eso, sostenemos que son lo mismo y que si queremos el renacimiento del país, tenemos que transitar por un camino del todo nuevo, ya no el camino trillado de siempre. Y desde luego se requiere un proyecto alternativo de nación. Nosotros tenemos esa propuesta que se ha venido haciendo. Les adelanto que el día 20 de marzo, y están todos invitados, todas invitadas, vamos a presentar el nuevo proyecto alternativo de nación. Se presentó la primera vez alrededor de la elección del 2006 y ahora un grupo de intelectuales, de expertos, ha estado trabajando en este nuevo proyecto alternativo de nación. Lo presentamos en julio en el Zócalo de la Ciudad de México, se sometió a una revisión, a una consulta nacional y ya la versión definitiva se va a presentar el 20 de noviembre, 20 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio Nacional. Ahí vamos a presentar este nuevo proyecto alternativo de nación. ¿Qué contiene este proyecto alternativo de nación? Aquí ya se hizo una muy buena síntesis. Yo voy a volver sobre los 10 puntos básicos de este nuevo proyecto alternativo de nación. En primer lugar, se propone rescatar al Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación. ¿Por qué rescatar al Estado? Porque el Estado actual está convertido en un comité al servicio de los potentados, de la mafia del poder, de los 30 que se han adueñado de México. Y queremos que el Estado esté sobre todo al servicio del pueblo de México y que podamos, una vez que se rescata el Estado de manera democrática, aplicar la letra, el espíritu de la Constitución, que ha sido permanentemente violada, sobre todo en el artículo 27 constitucional, que hace referencia a que es la nación la dueña originaria de los recursos naturales.
Y esto no se ha respetado en nada. Esta época de saqueo, pensemos que de Salinas a Calderón se han otorgado concesiones para la explotación minera por 20 millones de hectáreas. Y en el Porfiriato hubo una enajenación de suelo patrio, como lo que ha significado la entrega de estos recursos naturales a particulares, nacionales y extranjeros. Estamos hablando de toda la producción de oro, de plata, de cobre. 20 millones de hectáreas del territorio nacional, pues significa, y aquí quiero hacer una corrección a mi cifra, no son 20 millones, son 30 millones de hectáreas hasta ahora. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y han concesionado 30 millones de hectáreas. Estamos hablando de cerca del 15% o alrededor del 15% del territorio nacional que ha sido concesionado para la explotación de recursos mineros. Decía yo al principio que Salinas entregó en su sexenio reservas mineras de la nación por 6 millones de hectáreas. Luego siguieron concesionando. Pero Salinas también, en 1992, modificó la ley minera, la ley del impuesto sobre la renta, para exentar del pago a las empresas mineras, sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto a la extracción de minerales. De modo que las actuales empresas nacionales y extranjeras no pagan impuestos por la extracción de minerales. Se llevan el oro, la plata, el cobre, pagan un derecho de 5 pesos por hectárea. Esto no pasa en ningún país del mundo. Pagan salarios de hambre, contaminan, destruyen el territorio y no hay beneficios para la nación, para el pueblo de México. Por eso tenemos que hacer valer el artículo 27 constitucional, revisar todas esas concesiones. Lo mismo sucede con la violación flagrante al artículo 27 en lo que tiene que ver con la generación de la energía eléctrica. El artículo 27 se establece que solo la nación puede generar y distribuir energía eléctrica. ¿Qué hicieron? También cuando Salinas, 1992, reformaron una ley secundaria. Ustedes saben que ninguna ley secundaria, ninguna ley reglamentaria puede estar por encima de la Constitución. Reformaron una ley secundaria para otorgar concesiones a empresas extranjeras y permitirles la generación de energía eléctrica en nuestro territorio. Actualmente, el 47% de toda la energía eléctrica que consumimos se compra a empresas extranjeras, porque se han suscrito contratos con estas empresas extranjeras, que son mayoritariamente españolas. Y la Comisión Federal de Electricidad
les compra la energía eléctrica. Se destinan alrededor de 80.000 millones de pesos del presupuesto público para comprar energía eléctrica a las empresas extranjeras. ¿Qué hicieron a partir de la reforma a esta ley secundaria, a partir de 1992? De manera deliberada, dejaron de operar las plantas de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad, las hidroeléctricas y otras plantas de carbón, de combustóleo. Pararon las plantas públicas para darle entrada a los negocios con las empresas privadas españolas. Hace como una semana, esto que hemos venido sosteniendo, salió en un periódico nacional, hicieron la cuenta de cuánto dinero del presupuesto público se destina a la compra de la energía eléctrica. Precios elevadísimos, por eso cuesta tanto la luz en nuestro país. La respuesta del secretario o director de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad es muy indicativa del cinismo que predomina en la llamada clase política. Contestó que en efecto compraban la energía eléctrica porque les resultaba más barato, que era más barato generar energía eléctrica con gas, y eso aquí sería motivo de análisis, de investigación en esta universidad, en esta facultad, que producir la energía eléctrica con agua, es decir, con las hidroeléctricas o con combustóleo o carbón. Nada más con esta respuesta, pues se entiende el nivel de cinismo. No es posible que cueste más generar la energía eléctrica con agua en las hidroeléctricas de Chiapas, en La Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñita, que con la generación de gas. Es decir, en el entendido que además el gas se está comprando, y se está comprando a precios elevados al precio que se comercializa el gas en Estados Unidos. Todo esto se tiene que revisar. Nosotros no podríamos aceptar esto. Tendríamos que hacer una revisión a fondo de costos, beneficios, y desde luego no tolerar más corrupción. Esto habría que agregar que con la mentalidad privatizadora, como aquí lo mencionó Ezequiel, se afecta a los trabajadores. Fue una infamia lo que hicieron de despedir 44.000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, también con el mismo pretexto de que resultaba mejor la privatización de esta empresa pública y de que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas eran ineficientes. Eso no es cierto. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y nunca tuve una queja de un empresario, de alguien que quisiera invertir en la ciudad por carencias o por falta de suministro de energía eléctrica cuando estaba la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y cuando estaban los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora sí hay más fallas y ahora sí cuesta más la energía eléctrica en el Distrito Federal. Entonces, por eso estamos planteando que se rescate al Estado. El segundo
punto, aquí también lo mencionó el doctor Ahumada, es la democratización de los medios de comunicación. Eso resulta indispensable. Miren ahora lo que pasó en el caso de Carmen Aristegui. Estamos hablando de uno de los pocos espacios que se tienen, porque la mayor parte de los medios de comunicación, como ya lo expresé, están al servicio de la mafia del poder. Es este grupo de 30, es cosa de ver quiénes son los dueños de Televisa. Se piensa que es Televisa nada más propiedad de Emilio Azcárraga, y no, es dueño de Televisa también Claudio X González, que ha sido muchas veces el jefe del Consejo Coordinador Empresarial, como 2 o 3 veces ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Es una especie de Fidel Velázquez, pero de los empresarios. Es dueño de Televisa el minero Germán Larrea, el dueño de Cananea. Cananea se las entregó Carlos Salinas de Gortari, prácticamente se las regaló. Se había hecho una evaluación del costo de esa empresa pública y al final lo que pagaron fue muy poco por esa empresa. Ahí es donde están los mineros en huelga desde hace mucho tiempo. Este señor Germán Larrea pues también es el dueño de la mina Pasta de Concho, donde quedaron sepultados los trabajadores. Es el tercer hombre más rico de México y ocupa el lugar 70 entre los hombres más ricos del mundo, pero es de los más infames que hay en el país. Como aquí se dijo, en Chile se rescató a los mineros. Él no fue capaz de invertir para cuando menos entregar los cuerpos de los mineros de Pasta de Concho a sus familiares. Ese señor también es dueño de Televisa. Roberto Hernández, otro banquero que era dueño de Banamex, vendió Banamex a Citigroup. El gobierno de Fox fue de las primeras operaciones jugosas y desde luego favorables a Roberto Hernández. Vendió en $12,000 millones el banco y no pagó un centavo de impuesto, porque las operaciones que se hacen en la bolsa de valores están exentas del pago de impuestos. Esto tampoco sucede en otros países del mundo. Bueno, pues también él es dueño de Televisa. Y así la mafia del poder son los que controlan los medios de comunicación. Por eso el planteamiento de democratizar los medios de comunicación no es expropiar, sino garantizar de que haya competencia. En vez de que haya 2 monopolios en la televisión, puedan haber 10, 15, 20 concesiones para la televisión abierta. No hay ningún impedimento técnico, es una cuestión de decisión política que algún día se va a tomar en el país. El tercer punto es una nueva economía. Cambiar la política económica actual. En 28 años no ha habido crecimiento de la economía en nuestro país. De esto no se habla. Hace 2 años, y todavía creo el año pasado, México estuvo en el último lugar en los países de todo el continente americano
en crecimiento económico. Hace 2 años estuvimos abajo de Haití, aunque parezca increíble. Y ustedes saben que si no hay crecimiento económico no hay empleo, y si no hay empleo no hay bienestar. ¿Qué estamos planteando? Impulsar de nuevo las actividades productivas, hacer a un lado la economía especulativa. A los que están ahora lo que les importa es que funcione bien la bolsa de valores, que siga habiendo utilidades en la bolsa de valores. Por ejemplo, con la crisis financiera reciente, la bolsa de valores se cayó de 26.000 puntos a 20.000 puntos, pero ahora ya está de nuevo en 38.000 puntos. Ya ellos ya se recuperaron, pero la economía real, la economía popular, la economía familiar, pues sigue en franco deterioro. Y esa economía no les importa. Lo que les importa es mantener en equilibrio las variables macroeconómicas. Por eso planteamos una nueva economía. Lo mismo en el punto 4, terminar con las prácticas monopólicas. Encontramos lo mismo. Los mexicanos tenemos que pagar más por los bienes que consumimos que en otros países, por la existencia de monopolios. Tenemos que pagar más por intereses en créditos, en tarjetas de crédito, tenemos que pagar más por materiales de construcción, tenemos que pagar más también en el caso de la electricidad, del gas, de las gasolinas, y se debe básicamente a los monopolios. Tenemos que garantizar que se respete la Constitución, el artículo 28, para que no haya monopolios protegidos en nuestro país. El quinto punto es abolir los privilegios fiscales. Esto es otro asunto también interesante. Desde 1973, desde el gobierno de Luis Echeverría, se llegó a un acuerdo en las cúpulas del poder económico y del poder político para que las grandes corporaciones económicas, financieras, comerciales del país no pagaran impuestos. Se reformó en ese entonces la ley del impuesto sobre la renta y se estableció lo que se conoce como la consolidación fiscal. ¿En qué consiste esto? De que las empresas pueden evadir el pago de impuestos registrando pérdidas. Lo que hacen es que en vez de tener una sola empresa, van creando nuevas empresas que resultan con pérdida para que la empresa principal pueda pagar menos impuestos o no pagar los impuestos. 400 grandes corporaciones, las más importantes del país, que tienen ingresos por alrededor de 6 billones de pesos al año, pagan el 1.7% de impuestos. Cualquier trabajador asalariado, cualquier pequeño, mediano empresario tiene que pagar hasta 28-30% de impuesto sobre la renta. Proporcionalmente, un trabajador asalariado en nuestro país, un pequeño, un mediano empresario, paga más impuestos que los que paga Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo. Por poner un ejemplo. Nosotros queremos pues que haya una reforma fiscal progresiva. Volvemos a la Constitución, que se respete lo que establece la Constitución, que los impuestos se tienen que pagar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Eso no sucede en nuestro país. Estamos planteando
que se acaben con estos privilegios fiscales. Si pagan impuestos estas 400 grandes corporaciones, como lo hacen sus empresas o sus empresas similares en otros países, o ellas mismas, porque son a veces empresas transnacionales, nosotros tendríamos ingresos adicionales del orden de 300.000 millones de pesos al año si pagaran impuestos, si se terminaran estos privilegios fiscales. Lo mismo estamos planteando para el caso de las compras, ventas que se llevan a cabo en la Bolsa de Valores, que, como dije, no pagan impuestos. No solo es Banamex, acaban de vender hace relativamente poco la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma en $7.000 millones, no pagaron un centavo de impuestos. Y lo otro, pues que cuando menos se cobre impuesto por la extracción de minerales. Con esto consideramos nosotros que se fortalecería la hacienda pública. El punto 6 tiene que ver con la política y tiene que ver con el cambio en la forma de hacer política. Ya no el político prepotente, fantoche, mediocre, ladrón que predomina en nuestro país. Tiene que verse la política como un imperativo ético, tiene que actuarse con austeridad republicana. Hay que regresar a la época de los liberales, a la época en que gobernó el presidente Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Seguir el ejemplo de austeridad, de honestidad de esos hombres que parecían gigantes. Se requiere que haya austeridad porque le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. La mayor parte del presupuesto se destina a mantener privilegios de la alta burocracia. Ya ustedes saben, sueldos de los ministros de la Suprema Corte de 600,000 pesos mensuales. Privilegios de todo tipo. Los altos funcionarios públicos en el país, de los 3 poderes, tienen atención médica privada. Nada más por ese concepto se tienen que destinar 6.000 millones de pesos cada año del presupuesto público. 6.000 millones de pesos. Tienen caja de ahorro especial. Si un funcionario público gana 200,000 pesos, deja de ahorro el 10%, 20,000, y con dinero del presupuesto se le aportan otros 20,000, de modo que ya cada mes tiene un ahorro de 40,000 pesos. Cuando deje el cargo, y así fue cuando salió Calderón de la Secretaría de Energía, y todos se llevan esos ahorros. Esa erogación en el presupuesto anual es también del orden de 5,000 millones de pesos. Entonces necesitamos un plan de austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto nunca se justifica, menos en épocas de crisis. El bonos y desde luego otro tipo de privilegios, el uso de aviones, de helicópteros, se dan
la gran vida, la alta burocracia en nuestro país. El séptimo punto es fortalecer al sector energético, utilizar al sector energético en nuestro país como palanca de desarrollo. Todavía podemos utilizar estos recursos naturales, desde luego de manera racional, para impulsar el desarrollo del país. Pero tiene que haber un cambio a fondo. El caso, por ejemplo, de Pemex, hay que limpiar a la empresa de corrupción y limpiar todo el gobierno de corrupción, de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. En el caso de Pemex predomina la corrupción. Está podrida la empresa, como está podrido el gobierno por la corrupción existente. Miren, un dato: llevamos más de 30 años. La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, y no se ha vuelto a construir una nueva refinería en nuestro país. Desde entonces se vende materia prima y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Se vende petróleo crudo y compramos gasolinas, diésel, productos petroquímicos. Es criminal esto, lo que se ha hecho. A partir de nuestro movimiento en la defensa del petróleo, porque querían también privatizar las plantas, las refinerías, Calderón se comprometió a que iban a construir una nueva refinería. Eso hace como 2 años. Dije que a lo mejor me iba yo a equivocar, pero estoy viendo que no va a ser así, desgraciadamente, porque me gustaría equivocar, pero que iba a terminar el sexenio y no iban a poner un ladrillo en la nueva refinería. Y así está pasando. Apenas después de 2 años están concursando para la construcción de la barda perimetral. Van a acercar el terreno. ¿Por qué? No les importa. Es de juicio práctico, de sentido común, que es mejor darle valor agregado a la materia prima, porque aquí se generan empleos. No es lo mismo vender un barril de petróleo crudo que pues un barril de gasolina o de diésel o de productos petroquímicos. Veo que hay un valor agregado, es una cuestión lógica. ¿Por qué no construyen las refinerías? Bueno, porque no les importa, porque a ellos lo que les interesa es el negocio, porque lo que predomina es la corrupción. Se están comprando 500,000 barriles diarios de gasolina en el extranjero. Y nadie sabe, los que estamos aquí, a ciencia cierta, quién compra la gasolina, a qué precio, quién tiene ese negocio. Entonces, por eso no quieren invertir y construir las refinerías. Y lo mismo pasa con el gas. Están haciendo contratos con empresas extranjeras, españolas, con Repsol, contrato para comprar gas traído del Perú, porque en España no hay gas, sino los españoles, los políticos españoles son conseguidores, tanto los de derecha como los de la supuesta izquierda, y establecen comunicación con los gobiernos de América Latina. Lo hicieron en el caso del Perú, hicieron un contrato para que de una región que se llama Camisea se extrajera gas
mediante un proceso de congelamiento, trasladar a Manzanillo. Hablaron primero con Calderón, desde luego se hizo la licitación, se cubrieron todas las formas, estuvo el contrato rechinando de limpio y se logra que nos venda Repsol gas por 26,000 millones de dólares. Un contrato jugosísimo. Está metido en este encuadre el actual director de la Comisión Federal de Electricidad y Calderón con Repsol. Al mismo tiempo que estamos comprando gas que llega de Estados Unidos, por ejemplo, a Baja California, a la empresa Sempra, que ahora está siendo cuestionada, o Altamira, ahora a Manzanillo, se está quemando gas en la sonda de Campeche, porque con Cedillo se creó una planta para inyectar nitrógeno a los pozos petroleros, levantarles la presión y sacar más petróleo. Acabaron ya con Cantarell, el principal yacimiento petrolero, que llegó a ser el yacimiento petrolero más importante del mundo. Sobreexplotaron el Golfo de Campeche, este yacimiento en particular, por la venta de petróleo crudo al extranjero. Inyectaron el nitrógeno y desde luego en los primeros años sí hubo más producción. En 2004 se llegó a una producción récord, 3.400.000 barriles diarios, la producción nacional. Hoy se están produciendo 2.500.000 barriles diarios. Sí, se está cayendo la producción de petróleo. Se contaminaron de nitrógeno los pozos, al principio produjeron más, ahora están produciendo menos, han cerrado pozos por esa contaminación de nitrógeno y en vez de resolver el problema con separadores, con una tecnología que es relativamente sencilla, separar el nitrógeno del gas, del crudo, deciden quemar el gas. 700 millones de pies cúbicos diarios se queman de gas en la sonda de Campeche. Se compra a Repsol 500 millones de pies cúbicos. O sea, ¿pero por qué no se atiende el problema de la quema del gas? Es el país petrolero que más gas quema en el mundo. ¿Por qué todo este desperdicio? ¿Por qué toda esta contaminación? Bueno, porque detrás lo que les importa, lo que realmente les interesa son los negocios. Es una pandilla de rufianes. Son muy corruptos los administradores políticos en nuestro país. El punto 8, ya termino, ya se me pasó el tiempo, es alcanzar la soberanía alimentaria. Esto también se requiere un cambio. ¿Qué hizo Salinas? Pues dejó sin apoyo a los productores del campo, desmantelaron toda la política de fomento al sector agropecuario. En aquel entonces llegó a declarar Pedro Aspe, que era secretario de Hacienda de Salinas, que no importaba seguir con la política de fomento al sector agropecuario, apoyar a los productores nacionales, porque en un mundo globalizado podíamos comprar afuera lo que necesitamos. Y hasta ahora esa ha sido la política. ¿A qué nos ha conducido esto? A que tenemos que comprar lo que consumimos en el extranjero. 20,000 millones de dólares se tienen que destinar a la compra de alimentos cada año. Se compra maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo, desechos de pollo, cuando podríamos estar produciendo en nuestro país todos estos alimentos. ¿Qué ha significado esto? Bueno, que se abandonó el campo,
creció, como ustedes saben, por la falta de apoyo al campo y también por la falta de crecimiento y por la falta de empleos, el fenómeno migratorio, en promedio 600,000 mexicanos cada año se han visto obligados a irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Lograr la soberanía alimentaria, producir en México lo que consumimos, regresar al campo, impulsar las actividades del sector agropecuario. El punto 9, estado de bienestar. Esto es garantizar mínimos de bienestar al pueblo de México. Que haya seguridad, bienestar, desde la cuna, desde el nacimiento hasta la muerte. Los derechos que establece la Constitución: el derecho a la alimentación, el derecho a la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares, el derecho a la vivienda, derecho a un salario justo, verdaderamente remunerador. Esto es a lo que llamamos estado de bienestar. El apoyar a adultos mayores, a personas con discapacidad, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Y en este tema yo quiero aquí plantear lo que para nosotros es indispensable en lo que corresponde a la política educativa. Si en algo ha dañado el neoliberalismo, ha sido en la forma en que se ha tratado a la educación pública. Esto desde el gobierno de Salinas, y aquí también lo preciso. Ahora está de moda porque la mafia del poder, decía yo, tiene el PRI, tiene el PAN, y ahora está de moda cuestionar de todo al PAN y a Calderón y decir que lo que está sucediendo en el país se originó a partir de los gobiernos del PAN. No, esto viene de tiempo atrás, es la misma matriz. Esto comienza a partir del establecimiento de la política neoliberal, a partir de 1983. No quiere decir que no sean responsables los panistas, desde luego que sí, entre otras cosas porque continuaron con la misma política económica después de que dijeron de que iba a haber un cambio. Ya sabemos los resultados. Pero en este caso de la educación, fue Salinas que reforma el artículo 3 constitucional, siendo Zedillo secretario de Educación, para limitar la gratuidad de la educación en la práctica solo al nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, y dejaron al mercado, como si se tratara de una mercancía, la educación media superior y la educación superior. A partir de entonces empezaron a proliferar escuelas privadas con el pago de colegiaturas. Siempre lo he dicho, lo repito aquí, yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada, ese es su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. ¿Qué hicieron con esta reforma? Que a partir de ese tiempo empezaron a rechazar a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando la verdad es que no hay espacios, no hay cupo en las universidades públicas porque no tienen presupuesto. Ese es el fondo. Aquí en la UNAM, para ingresar, creo que hay que contestar bien 120 preguntas. O sea, de 125 hay que contestar bien 120. El que responde
bien 119, afuera, ya no tiene acceso. De cada 10 alumnos que quieren inscribirse, tienen acceso 1. Bueno, a partir de entonces, de estas reformas, dejaron sin presupuesto a la UNAM, al Politécnico, a todas las universidades públicas, pues se rechazan alrededor de 300,000 jóvenes cada año en nuestro país. Esto es criminal. Esto ha llevado, entre otras cosas, no quiero que se entienda que es lo principal, pero sí esta exclusión de jóvenes de las universidades públicas ha llevado a que se les empuje, se les impulsa a tomar el camino de las conductas antisociales. Las cárceles están llenas de jóvenes en nuestro país. De los 35,000 asesinados que han habido con esta guerra absurda y irresponsable de Calderón contra la delincuencia, la mayoría son jóvenes que han perdido la vida. Han sido jóvenes los que han perdido la vida. Hace unos días con Alejandro Encinas platicábamos, los dos fuimos jefes de gobierno, mantener a un recluso, a un preso en la cárcel cuesta 120 pesos diarios. No solo la alimentación, sino el mantenimiento de los penales. Bueno, hasta en términos de costos y beneficios, ¿qué no es mejor tener a todos los jóvenes estudiando y becados que tenerlos en la calle? Nuestro planteamiento es ese: todos los jóvenes a estudiar, 100% de inscripción, 100% de acceso. Ya no rechazar a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas y que no importe la condición económica o social de los padres. Esta es una reforma fundamental. Yo quiero en esto, parte de celebrar la apertura de los directivos de esta Facultad de Estudios Superiores de Aragón, quiero también reconocer lo que ha hecho el rector de la UNAM, José Narro, porque sí ha estado insistiendo en la atención a los jóvenes para darle también su lugar a quienes tienen el valor civil de decir la verdad, de expresarse. Entonces nuestro planteamiento es atención a los jóvenes, que no haya rechazados. Miren, todo esto que han hecho de reformar la Constitución, de privatizar, de aplicar estas políticas antipopulares, siempre va acompañado de un pensamiento de derecha, de un pensamiento conservador. ¿Qué estuvieron diciendo cuando se sostenía de que había que tener más ingresos para las finanzas públicas? Bueno, pues que el problema era de que no pagaban impuestos los de la economía informal. Su propuesta de estos tecnócratas y de sus jefes era de que pagaran impuestos los vendedores ambulantes, los franeleros, y que así se iba a fortalecer la hacienda pública. Pero no hablaban de que las 400 grandes corporaciones no pagan impuestos. Entonces, ¿de dónde le van a sacar a los trabajadores de la economía informal dinero si están trabajando en la economía informal porque no tienen de otra, porque están buscando la vida?
Pues ¿dónde van a tener para pagar impuestos? ¿Cómo se va a incrementar así la recaudación? ¿Cómo se va a fortalecer así la hacienda pública? No, pero eso sí, la propuesta de terminar con los privilegios fiscales, eso no está en la agenda. Lo mismo en caso de la educación, o sea, planteando de que había que procurar la educación privada y también que había que garantizar la calidad de la enseñanza. Esta disyuntiva entre calidad de la enseñanza y cobertura. Entonces, todos los especialistas en educación con pensamiento de derecha, no, la calidad de la enseñanza es lo más importante. Bueno, sí, es importante la calidad, pero también la cobertura. O sea, el que puedan estudiar, es un derecho de todos el poder estudiar. Pero nos metieron mucho eso en la cabeza, la calidad, que estudien los mejores, que México sea un país de las eminencias, los que por su situación económica, social no puedan, echarlos afuera, excluirlos. Entonces, eso es lo que nosotros no compartimos. El punto 10, ya con eso termino, nuestra propuesta es precisamente crear una nueva corriente de pensamiento, donde no siga predominando el dinero sobre la dignidad de nuestro pueblo, porque ahora es el dinero, es lo material lo que se impone. El dios de la mafia del poder es el dinero, y ese modelo lo han venido introduciendo al grado de que vale el que tiene, y se entiende que la felicidad es acumular bienes materiales, acumular dinero. Se olvida que la felicidad tiene que ver con estar bien, con el hecho de que estemos bien con nosotros mismos, que estemos bien con nuestras conciencias y que estemos bien con el prójimo. Por eso hablamos de una nueva corriente de pensamiento, rescatar los valores que tenemos en nuestro pueblo, porque abajo, en el pueblo de México, heredero de una cultura milenaria, hay muchos valores. Abajo no está la enfermedad del odio, de la codicia. Eso tiene que ver con lo de arriba. Abajo, en las comunidades indígenas de nuestro país, hay una reserva extraordinaria de valores para regenerar la vida pública de nuestro país. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, les agradezco su atención. Muchas gracias.